1943 es un año muy especial para el fútbol mexicano. Hoy, 17 de octubre de 2023, se cumplen 80 años de los primeros partidos de este país en la era profesional. Así que voy a viajar al pasado para ver qué sucedió en el mundo ese año, qué equipos jugaban por entonces en la primera del fútbol mexicano, cómo se desarrolló el campeonato y dónde están los equipos que hoy compiten en la Liga MX. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, en México se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social, surgió el volcán Paricutín y se fundó la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. En el resto del planeta, el Real Madrid goleaba 11-1 al FC Barcelona en un partido de Copa. En Liverpool nacía el Beatle George Harrison. En Argentina se produce un golpe de estado y el coronel Juan Domingo Perón se proclama presidente de la nación y se descubre la streptomicina, antibiótico que combatirá la tuberculosis. El 17 de octubre abría la jornada de la Liga Mayor de 1943 con 4 partidos. Se dieron estos resultados hoy hace 80 años. Real España 2, Moctezuma 3, Veracruz 3, Marte 3, ADO 1, América 6 y Atlas 2, Asturias 4. Güey, algunos equipos suenan como chinos. En esa primera temporada profesional de la Liga Mayor eran 10 los equipos que conformaban un campeonato que se jugaba a ida y vuelta, es decir, 18 jornadas. El primero salía campeón y en caso de empate a puntos en lo más alto, se decidiría con un partido de desempate. De los que hoy juegan en la Liga MX estaban ya en primera el América, Atlas y el Club Deportivo Guadalajara. Los otros 7 equipos eran la ADO, Asturias, Atlante, España, Marte, Moctezuma y Veracruz. ¿Dónde están esos conjuntos actualmente? ¿Qué fue de esos 6 equipos? La ADO, o Asociación Deportiva Orizabeña, era un equipo de Orizaba, estado de Veracruz, que militó en primera hasta 1949, año en el que desapareció por problemas económicos. El Asturias fue un equipo fundado por varios asturianos residentes en la Ciudad de México en 1918 y desaparecido en 1950. Los motivos te los cuento en el vídeo que aquí te recomiendo. Atlante, el equipo nómada por excelencia del fútbol mexicano, sueña con regresar hoy a primera y no creo que tarde en suceder. Solo falta que abran los ascensos. El España, que sería campeón en la 44-45, así como de varios campeonatos amateurs y otros títulos distintos, es el equipo de la Comunidad Española en México, pero que dejó de competir en 1950, aunque no desapareció. Con más de 100 años de existencia, la sección de fútbol sigue compitiendo a nivel amateur y también te lo cuento en el vídeo que al final de este te recomiendo. El Marte fue también un conjunto de la Ciudad de México hasta 1953, cuando se mudó a Cuernavaca. 2 años más tarde, curiosamente, dejó la primera división para siempre, pues en 1956 fue expulsado de la Federación Mexicana. Tuvo varios intentos de refundación, pero ninguno llegó a hacer sombra a aquel equipo histórico. El Moctezuma, o mejor dicho, la Unión Deportiva Moctezuma de Orizaba, jugó en primera hasta 1950, año en el que también desapareció. Este equipo había sido fundado en 1939 por el Sindicato de Trabajadores de la Cervecería Moctezuma. Y el Veracruz, que quizá te suene un poquito más. El Club Deportivo Veracruz, que pasó a ser más conocido como Tiburones Rojos de Veracruz, tiene una historia con varios cambios de franquicia, difícil de entender para los que no son mexicanos, y sí, seguramente también incluso para los mexicanos. La historia del Veracruz finalizó en 2019 cuando dijo basta y desapareció. ¿Dónde estaban los equipos que hoy forman la Liga MX? En 1943 aún no se habían fundado ni el Atlético San Luis, ni Juárez, ni por supuesto Mazatlán, Monterrey, Querétaro, Santos Laguna, Tigres, Tijuana, ni siquiera los Pumas de la UNAM. Tampoco el Club Puebla, que nació 3 semanas después de concluir el campeonato con la fusión del Asturias y el España de Puebla. El Club León tenía mes y medio de vida cuando inició la primera liga profesional del fútbol mexicano, de esa que te estoy hablando en este vídeo.
Así que, además del Club León, los 3 que por entonces ya jugaban en primera, habría 4 equipos más que ya están fundados en 1943, pero que no formaron parte de esa primera liga profesional mexicana, y son los siguientes. Cruz Azul, quien se había fundado en 1927 en el estado de Hidalgo, ganaba por entonces campeonatos en el fútbol amateur, pero no pasó al fútbol profesional hasta una década después. El Necaxa, con 20 años de vida y al parecer por entonces el equipo más importante de México, directamente rechazó jugar en el fútbol profesional. El espíritu deportivo del Necaxa no concuerda con la comercialización del balompié mexicano, alegaron. Abocado a la desaparición tras la muerte de su fundador William Fraser, finalmente el sindicato de electricistas pudo lograr que jugase en la Liga Menor. El Pachuca, pese a ser considerado el decano del fútbol mexicano, se desintegró en 1920 tras la Revolución Mexicana. Volvió en 1951 con el inicio de la Segunda División, por tanto, en 1943 no existía. Tampoco pudo formar parte de ella el Toluca, fundado en 1917, y no por la crisis económica que sufría por entonces el Deportivo, sino porque no dio el paso al profesionalismo hasta que se inauguró la segunda categoría. Por entonces, los 2 grandes del fútbol mexicano eran el Real España y el Asturias, precisamente los 2 conjuntos que acabarían la liga en primer lugar con 27 puntos, y por tanto tuvieron que jugar un partido de desempate para decidir el campeón de la primera liga del fútbol profesional en México. Entre sus filas estaban 2 de las máximas figuras del campeonato de aquella época: el español Isidro Lángara en el Real España, quien terminaría máximo goleador del torneo con 27 tantos, y el argentino Roberto Abalay en el Asturias. Con un doblete precisamente del futbolista argentino, el conjunto asturiano doblegó por 4-1 al Club España y se proclamó primer campeón de la era profesional de México. Ese partido se disputó el 16 de abril de 1944 en el Parque Asturias de la Ciudad de México, donde hoy se encuentra un supermercado. ¡Qué tiempos aquellos! Ojalá pudiéramos viajar en el DeLorean para revivirlo.